Algunas personas aseguran es un mal necesario y estamos a favor. Otras personas rechazan el servicio. Estamos hablando de la empresa de transporte público de la línea 6. Esta vez pobladores de la zona baja de Barrio Obrero se sienten abandonados por la Municipalidad de Asunción. Claro, personas que opinan diametralmente opuesta a los de Ceballos Cue, pues estos se muestran insatisfechos con el servicio que presta la empresa Capellanes del Chaco y exigen una urgente intervención de la comuna capitalina. Que sale a las calles de manera irregular no es una noticia. Que opere con vehículos en mal estado tampoco es una novedad. Pero a diferencia de la zona de Ceballos Cue, en Barrio Obrero los pobladores piden a la Municipalidad de Asunción que no solamente revise la situación de la línea 6, sino también toda la parte de la problemática de los malos caminos. Que vengan un poco a mirar cómo trabajan los colectivos, pero este es el momento en que nunca el Estado ni la municipalidad nos hace caso. La municipalidad nunca se preocupó por la gente del Bajo, pero sí cuando buscan votos, están acá. El problema del transporte es constante y a diferencia de los vecinos de Ceballos Cue, en esta parte del itinerario de la línea 6 los pobladores no piensan lo mismo. Sí, es un transporte que inclusive le espera a su pasajero para que se peine todo y salga a la calle, ¿verdad? Inclusive esa generosidad tiene la línea 6, ¿verdad? Pésimos, falta otro colectivo más nuevo, porque hace una hora que yo esperé por el centro y ahora estoy llegando recién. No vamos a decir nada bueno de este colectivo. Todo lo que sea, pero es el único que le sirve a la comunidad de Ceballos Cue como se debe. Pésima, pésima, y ojalá que mejore. Desastre está. Un caos, es porque a veces no hay, a veces para ir de ida, por ejemplo, es un caos. Los buses están en mal estado y evidencian la falta de inversión, pero algo que sí comprobamos en este recorrido es que utilizar ómnibus nuevos en estos caminos sería inútil y poco inteligente por parte de algún empresario. Nadie quiere cubrir. Se ofreció a toda la línea de la Asunción. Nadie quería cubrir acá. Anteriormente la línea 2 entró acá y tampoco salieron por el camino. Después la línea 18 también volvieron a dejar también porque destrozaban su vehículo. Pero nosotros seguimos. Una verdadera aventura pasar los charcos que estábamos viendo ahí. Y sí, eso te dije, los chanchitos parece que son... Otro de los factores que hacen que aquí no ingrese otra empresa, según dicen, es la inseguridad. Nosotros tenemos acá una reja, esa. Sí. Que ahí adentro no hay nada, porque no dejamos nada luego. Ayer casi se quitó. Hoy ya pusimos bien otra. Esto dentro de 8 o 10 días, del medio se va a tratar de quitar. Y son cosas que no sé, no hay nada ahí adentro que pueda robar o llevar. Por ejemplo, acá hay una comisaría y por los policías no le hacen caso a nadie. Quilombo. El mundo de cualquiera, vos haces lo que querés acá, vos fumás donde querés, te drogás donde querés, acá en la esquina si te quieren drogar te vas a drogar, nadie no te va a decir nada. Ante este panorama, los pobladores aseguran que son ignorados por la comuna capitalina. Exigen que la municipalidad atienda sus necesidades, invierta en caminos y ayude junto al gobierno central a combatir la inseguridad. Están convencidos que de lograr mejorar estos aspectos, cualquier empresa de transporte público estaría interesada en invertir en la zona.